Hola, soy Patricia Blanco de Tu Proyecto de Vida y hoy vengo a explicaros las ofertas de empleo público. Primero, deciros que las ofertas de empleo público contienen todas las plazas que en un futuro próximo van a salir convocadas en los procesos selectivos. Cada administración tiene su oferta de empleo público y vosotros podéis consultar esas ofertas de empleo público en los boletines oficiales. En el caso del Principado de Asturias, en el BOPA. Normalmente suelen salir a final de año. En este año, mejor dicho, en el año pasado, en 2024, salieron a fecha 31 del 12 de 2024. Entonces, lo que hacen las administraciones es recopilar pues cuántas plazas están vacantes, pues bien porque han sido creadas recientemente, pues por personas que se han jubilado o gente pues que se ha marchado de sus puestos de trabajo. Y todas esas plazas que están disponibles se concentran todas en lo que se llama la oferta de empleo público. Esto nos puede dar una pista respecto a qué oposiciones podemos preparar. Es muy importante porque yo muchas veces me encuentro con gente que me dice que prepara tal o cual oposición y resulta que en su comunidad autónoma no existen plazas de ese tipo. Entonces, es muy importante conocer las ofertas de empleo público para poder tomar la decisión de qué oposición vamos a estudiar. El Principado de Asturias saca su oferta de empleo público. Cada ayuntamiento saca su oferta de empleo público. Y luego el Estado también saca la oferta de empleo público. Las ofertas de empleo público del Principado de Asturias y de los ayuntamientos que están dentro de nuestra comunidad autónoma sacan su oferta de empleo público en el boletín oficial del Principado de Asturias. Si queréis presentaros a oposiciones a nivel nacional, entonces tenéis que consultar el boletín oficial del Estado. Luego, vais a ver que en la oferta de empleo público hay plazas de personal funcionario, plazas de personal laboral, plazas de funcionarios docentes, las del SESPA, que es el Servicio de Salud del Principado de Asturias, y luego puede haber otro tipo de plazas, pero básicamente lo más importante es eso. Luego, que sepáis que siempre hay plazas de promoción interna y plazas de turno libre. El turno libre es donde podéis acceder si no trabajáis para la administración concreta a la que queréis opositar. Es decir, venís de la calle. Entonces tenéis que estudiar un determinado temario que es el correspondiente al turno libre. Luego están plazas de promoción interna, que estas plazas son para personas que ya trabajan en esa administración concreta y lo que quieren es ascender o cambiar de categoría o cuerpo en el que están. Entonces tienen un temario más reducido, no es el mismo que el turno libre de forma general y también se presenta a un determinado proceso pues para adquirir otra plaza. Luego, tener en cuenta que en las ofertas de empleo público también hay plazas reservadas para discapacidad. Según la legislación vigente, esas plazas son un 7% de la totalidad de la oferta de empleo público, de las cuales ese 2% de ese 7% son para discapacidad intelectual. Esas plazas, si no se cubren, no se pierden, sino que pasan al resto de personas. Luego, si veis en el BOPA de la oferta de empleo público del año 2024, veis que en el anexo 1 están especificadas las plazas de personal funcionario y en el anexo 2 las plazas de personal laboral. El personal funcionario se rige por una normativa que es el Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto a derechos y deberes laborales y demás condiciones de su salario y demás. Luego, las plazas de personal laboral se van a regir por el convenio colectivo concreto de ese sector más el Estatuto de los Trabajadores. Entonces digamos que la normativa laboral puede ser un poco distinta, va a depender de esas normas que os acabo de decir. Si vamos concretamente al anexo 1, plazas de personal funcionario, veis que en la primera columna pone cuerpo o escala y luego hay otras columnas que ponen turno libre y promoción interna. El cuerpo y escala se refiere pues un poco a qué plazas queremos optar y están divididas por A1, A2, B, C1, C2 y luego agrupaciones profesionales. Estos cuerpos o escalas lo que nos dicen es qué nivel de titulación se requiere. Por ejemplo, en las plazas de subgrupo A1, sería A subgrupo A1, se refieren a los que para acceder requieren una licenciatura. Y veis ahí, por ejemplo, el cuerpo de medicina o el cuerpo de psicología. En el subgrupo A2 se refiere a una titulación de diplomatura. Y veis, por ejemplo, el cuerpo de gestión, educación social o trabajo social. Luego vamos bajando en titulación, en las plazas del grupo B pues requiere un FP superior o equivalentes, que son pues el cuerpo de agentes medioambientales, por ejemplo, o el cuerpo técnico de informática.
Si bajamos un poco más están las plazas de bachiller, que las que requieren bachiller, que ahí estaría el cuerpo de administrativo y otros que podéis consultar aquí. Bajáis un poco más y veis las plazas del subgrupo C1. C1 requieren la ESO. Y luego más abajo el C2, que es ahí hay plazas que no requieren una titulación. Eso en cuanto a funcionarios. Es muy importante que vosotros veáis las plazas que van a salir y toméis decisión de qué oposición vais a estudiar en base a las plazas que vayan a salir. Porque es un poco absurdo estudiar una profesión de la cual no existen en el lugar donde quieres opositar esas plazas, porque no estás estudiando para nada, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Luego, de personal laboral, podéis consultar igualmente pues qué titulaciones se requieren para qué plazas. Si veis en las tablas, en lugar de cuerpo o escala, pone categoría, ¿vale? Porque el personal laboral lo que tiene son categorías. Es otra nomenclatura distinta. Pero en realidad lo que te está diciendo es que en la normativa es que en las plazas del grupo A lo que requiere de acceso es una licenciatura. A veces es una licenciatura concreta, otras veces es cualquier licenciatura, dependiendo. Y podéis ver, por ejemplo, titulado superior de pedagogía, titulado superior de psicólogo y otras. Luego están las plazas del grupo B, que ahí tenéis enfermería, fisioterapia, logopedia y demás. Veis el subgrupo C, que veis capataz, especialista, ahí ya no se requiere titulación universitaria. En el grupo B se requiere diplomatura y en el grupo C ya no. Luego se requiere bachiller. Si bajáis más abajo están las plazas del grupo D de dedo. Ahí tenemos auxiliar educador, tenemos auxiliar de enfermería y ahí sería titulación de ESO o equivalentes, ¿vale? En algunas plazas concretas se pide un nivel de estudios, pero de una titulación concreta, ¿vale? Por ejemplo, el auxiliar educador sería la ESO, sin más, pero en el auxiliar de enfermería sí que tienes que tener los estudios concretos de auxiliar de enfermería. Luego veis ahí cocinero, oficial almacenero y otras. Y luego están las plazas del grupo E, que es obrero ganadero y de obras públicas. Es muy importante lo que yo os decía, escoger de todas estas categorías que salen a oposición, pues a cuál os queréis presentar. Veis aquí las columnas de siempre, turno libre y promoción interna. Turno libre para personas que llegan de la calle, promoción interna para personas que ya tienen una plaza en esa administración concreta y quieren moverse hacia otras plazas. ¿Vale? Veis el cupo general, que son las plazas que salen, digamos, normales, y luego las plazas reservadas para personas con discapacidad, que se separan en general, en discapacidad general y en discapacidad intelectual. Las plazas de discapacidad que no se cubren pasan al cupo general de sus respectivos turnos, ¿vale? La discapacidad que no se cubre del turno libre pasa al cupo general del turno libre. Las de discapacidad de promoción interna que no se cubren pasan al cupo general de promoción interna. Y luego, algo muy importante a saber es que las plazas de promoción interna que no se cubren pasan al turno libre. Y esto os lo explico porque es muy importante, porque en el caso del personal laboral del Principado de Asturias supeditado al quinto convenio, nos dice el quinto convenio que el 70% de toda la oferta de empleo público va a promoción interna. Y mucha gente piensa, pues todas las plazas o casi todas van a promoción interna, ¿qué opciones nos quedan a la gente que venimos de la calle y que no tenemos una plaza ya? Pues lo que ocurre es que todas las plazas de promoción interna que no se cubren pasan al turno libre, y la realidad es que muchas plazas de esas pasan al turno libre, con lo cual no os preocupéis, porque cuando lleguéis a vuestro proceso selectivo, parte de las plazas de promoción interna seguramente hayan pasado al turno libre. Bueno, simplemente pues te agradecería además que me dejes un like y que te suscribas a mi canal para seguir recibiendo noticias relativas a tu proyecto de vida, pues temas laborales, personales, finanzas y demás. En este caso ha sido relacionado con los procesos selectivos.